damos la bienvenida a la licenciada Molina. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Lucía está a cargo del Departamento de Nutrición de Alitus Instituto Médico y me parece que tenemos que ir al grano y ya decir, bueno, ¿desde cuándo una mujer que sabe que está embarazada debería preocuparse por su nutrición? El momento del embarazo es clave para la consulta de nutrición porque las mujeres se encuentran muy abiertas a los cambios de hábitos, a los cambios en la alimentación, en el estilo de vida, en la alimentación saludable. Entonces, cuanto antes, mejor. Muchas veces llegan en el primer trimestre producto de síntomas, náuseas, vómitos que hacen dudar en cómo alimentarse y a ver si están llevando a cabo una alimentación saludable. Entonces ahí consultan para ver si la ingesta mínima que están pudiendo realizar es suficiente para ese momento. Por lo general se trata de abordar los síntomas del primer trimestre y luego progresar a incorporar todos aquellos nutrientes necesarios con el correr de la gestación. Nutritiva y balanceada, suena muy lindo, pero ¿qué quiere decir? ¿Cómo garantizamos una y por qué es importante que sea nutritiva y además balanceada la dieta? En realidad la ingesta durante el embarazo no debería cambiar demasiado en cuanto a la cantidad fuera del embarazo. O sea, eso las de calorías comer por dos, no. No, las calorías no son muchísimas más, las que se incorporan son entre 100 y 300 calorías, que es una colación. Yogur con una fruta, por ejemplo, ya cubrimos las 300 calorías extras. Lo que tenemos que prestar más atención es en la calidad de esa alimentación. A ver, que muchas veces no varía tanto respecto de las necesidades de las mujeres en edad fértil. Lo que sucede es que muchas veces esas necesidades nutricionales no están cubiertas. Claro, eso es muy importante que lo digamos. Vos, si supieras que la persona está bien alimentada, casi que no tendrías que recomendarle nada. No, prácticamente habría que recordar algunos conceptos. Que ahora los vamos a decir, pero por tu experiencia a esto que te dedicas, ¿qué tan bien se come? Claro, encontramos ya carencias desde la etapa preconcepcional. Nosotros en Alitus hicimos una encuesta y ahí de nutrición a las mujeres que consultan en la etapa de fertilidad y ya ahí vemos grandes carencias nutricionales, carencias en las mujeres en edad fértil en general y no solo las vemos en la población en Alitus, sino que nuestra encuesta nacional de nutrición y salud ya arrojó grandes carencias nutricionales en las mujeres en edad fértil, entre ellas la más frecuente es la anemia en las mujeres. Falta de hierro. Exactamente. Entonces, bueno, partamos de la base que en general por distintos motivos no estamos tan bien alimentadas. Puede ser por un tema de nuestro grupo social, puede ser porque queremos ser demasiado flacas, puede ser porque no sabemos, por qué fuere. Entonces, ahora ya hay una vida en juego y es serio el tema, ¿no? El bebé toma, por ejemplo, va a agarrarse de lo que pueda en ese cuerpo, pero lo ideal es que esa madre se alimente bien. Exactamente. Muchas veces hay nutrientes que al bebé no le van a faltar. Por ejemplo, es el caso del calcio. Al bebé no le va a faltar calcio, pero se lo va a comer a la madre. Va a descalcificar los huesos maternos en pro de conseguir todo el calcio que necesita para su formación esquelética, y no solo durante el embarazo, sino también en el periodo de lactancia. Entonces, bueno, ¿qué le aconsejas a esa mujer que sí o sí, bueno, no importa cómo venía, ahora tiene que portarse bien? ¿Qué no le puede faltar? En realidad lo que tratamos de hacer es no hacer demasiados cambios, o sea, adaptarnos al estilo de vida y demás, y ir sugiriendo cosas mínimas que lleven a esa mujer a no abrumarse, pero incorporar todo lo que el embarazo necesita. Puntualmente nos basamos los nutrientes más críticos son el ácido fólico, el calcio y el hierro. En realidad hay muchísimos otros nutrientes esenciales, pero por lo general son más fáciles de descubrir con la alimentación habitual. El primer nutriente, el más importante, es el ácido fólico desde los primeros días de gestación, por lo cual toda mujer en edad fértil debería estar informada de cuáles son los alimentos fuentes de ácido fólico, que son los vegetales de hoja verde, las legumbres, los frutos secos. Oscuros, exactamente. Legumbre y frutos secos. ¿Legumbres cocidas también te lo dan? Sí, también, no se destruye. No cambia, no cambia. La otro alimento fuente en nuestro país son las harinas de trigo. Las harinas de trigo para consumo humano en nuestro país están fortificadas con un montón de vitaminas y minerales, entre ellas ácido fólico. Entonces eso es una medida de salud pública que abarcó a todas las mujeres, a todas las personas, a todas las mujeres en edad fértil, y logró disminuir muchísimo la incidencia de malformaciones congénitas por falta de ácido fólico. Qué maravilla. El hierro, en cambio, mucha gente es vegetariana o come poca carne. La carne es una fuente de hierro, las lentejas, ¿y qué otra cosa? En realidad, las legumbres y las carnes. En realidad, en cuanto al hierro, tenemos que hacer hincapié en explicarle a la mujer que hay dos diferentes tipos de hierro en los alimentos. Tenemos el hierro de tipo M, que es el hierro asociado a las carnes, carne de vaca, pollo y pescado, en ese orden. La que más tiene es la carne de vaca, le sigue el pollo y le sigue el pescado. Tienen hierro de tipo M. Ese hierro es fácilmente absorbible, o sea, el cuerpo lo aprovecha de forma fácil, ¿sí? En cambio, el resto del hierro, el hierro que tienen las legumbres, los vegetales de hoja verde, el huevo,
El hierro que tienen los suplementos dietarios de hierro, en caso de que el obstetra se lo indique, es un hierro que depende cómo está combinado en la alimentación, se absorbe más o menos. Ajá. Entonces ahí hay que explicarle a la madre cómo combinar los alimentos en esa comida para beneficiar la absorción de ese hierro. Factor facilitador por excelencia, la vitamina C, por eso insistimos en el cítrico como postre o como jugo en las comidas, o el agregado de limón, por ejemplo, a las lentejas, que aporta buena cantidad de vitamina C, ayuda a absorber mejor ese hierro. Ah, pero qué interesante. Y hay factores inhibidores de la absorción, los más frecuentes son el té, el mate, café y las gaseosas. Entonces no es que están prohibidos, sino que tenemos que separarlos de las comidas. Ay, esa pregunta me sirve a la edad mía también. Cuando te dicen, por ejemplo, no tomes el calcio cerca de chocolate o té, yo no tomo café, pero si fuera café, tomarlo separado, ¿qué separación alcanza? En realidad, entre 1 hora antes y 1 hora y media después. No es algo más bien arbitrario, pero ya suponemos que en ese periodo la digestión se realizó y el cuerpo ya aprovechó ese nutriente. Listo. Y en el caso de la embarazada, del hierro es más o menos lo mismo. Bueno. Entonces, no solo hay que ver los alimentos que está consumiendo, sino cómo los combina, cómo los aprovecha el cuerpo, y también indagar un poquito acerca de los suplementos, porque muchas veces porque cae un poco pesado o da un poco de acidez, no están tomados de la forma correcta, entonces el cuerpo no los está pudiendo aprovechar. No hay adherencia al tratamiento. Exactamente, entonces eso también es función, o está a cargo de la nutricionista, indagar cómo se está tomando. ¿El calcio? El calcio, las necesidades de calcio no varían demasiado en una mujer que en edad fértil, aquella que está embarazada, son más o menos 1000 miligramos por día lo que tenemos que incorporar. En el caso de las embarazadas adolescentes es un poquito más, son 1300 miligramos. Se cubre fácilmente con 3 porciones de lácteos por día. Una porción, por ejemplo, una taza tipo té de leche o un pote de yogur cualquiera, o un pedacito tipo cajita de fósforos, más o menos 40 gramos de un queso fresco. Cualquiera de esas equivalencias. Antes hablaban como de un paquete de cigarrillos. Ya eso es un poquito más grande, sí, no sé. O el cassette. Sí, queda un poco más Qué antiguo el antigüedad. cassette, pero... No digamos más cassette. Cigarrillo no digamos porque es feo, no digamos cassette porque es viejo. Decimos un celular. Ay, sí, ¿qué marca? Entonces depende, ya se metían claro, en ya un hay más lío. variedad. Bueno, pero entonces con un tamaño cajita de fósforo de queso fresco. Eso es una porción. En realidad los quesos, cuanto más duros, más calcio nos aportan. Pero por también línea general. Pero más grasa. También más grasas, más constipan, con lo cual hay que tratar de moderarlos un poquito. Y lo otro importante es aclarar que entre lácteos enteros y descremados tienen la misma cantidad de calcio. Qué bueno. Con lo cual, en líneas generales, a no ser una mujer que está en bajo peso o que no está progresando bien en el aumento de peso, por lo general se sugieren lácteos descremados. ¿Encontrás mucha obsesión en no engordar y entonces tal vez de privar al niño de lo que le toca? No, si uno explica cuáles son los kilos habituales a engordar y cuál sería el momento óptimo para empezar el aumento de peso y se adecua la alimentación, no hay grandes inconvenientes en el aumento de peso. Después hay factores externos que nos hacen tratar de disminuir o ganar un poquito más de peso, pero ya eso es más en una situación particular y no podemos hablar de una regla general. El sodio. ¿Importa en todos los casos o solo en aquellos de las mamás con tendencia a tener presión alta, ya sea previa al embarazo o durante? El sodio durante el embarazo no debe eliminarse. Durante el embarazo hay muchísima movilización de líquidos, no solo en el líquido circulatorio en la madre, sino a nivel placentario y las necesidades fetales, entonces no se elimina de la alimentación, eso es importantísimo. A pesar de que haya presión alta, sigue sin eliminarse del todo el sodio en la alimentación. Lo que se hace en las mujeres que tienen presión alta es controlar la cantidad de sodio que se incorpora, controlar la cantidad de líquidos, aportar buena cantidad de líquidos y controlar el aumento de peso. Esas son las medidas que se toman en la mujer con hipertensión, ya sea previa o durante el embarazo. Pero nunca se elimina del todo, nunca se hace una dieta hiposódica estricta. Y hablaste del líquido. ¿En verano y en invierno no es igual? No. ¿Y hay que tomar más líquido que habitualmente? En realidad las necesidades, si habitualmente hablamos de 8 vasos por día, durante el embarazo sugerimos incorporar unos 10, 12 vasos y aumentar en 2 o 3 vasos, depende de la temperatura en la época del año. Lucía, hoy es el día de la celiaquía, de los celíacos. Es un día para pensar en esta patología que se está diagnosticando cada vez más, no sabemos por qué, pero es así. Y los hidratos de carbono también tienen que estar presentes. ¿Es un desafío tener frente a vos una paciente celíaca? Los hidratos de carbono tienen que estar presentes siempre, en todas las embarazadas, en todas las edades. Hacemos selección de hidratos de carbono en diferentes circunstancias.
mujeres con, por ejemplo, diabetes gestacional, se hace una selección de hidratos de carbono que aporten a su vez fibra para controlar la absorción del hidrato de carbono. Las mujeres celíacas, los hidratos de carbono van a estar presentes en muchísimos alimentos, o sea, lo único que no incorporan es trigo, avena, cebada y centeno, pero los hidratos de carbono están con el arroz, papa, harinas, bueno, las harinas permitidas de mandioca y demás. Entonces, mientras que la mujer incorpore todas esas alternativas, no pasa nada, no, digamos, no hay ninguna carencia nutricional propia de no incluir trigo, avena, cebada y centeno. Hay dos temas que nos quedan, las vitaminas indispensables y hablar de grasas, ¿no? Que uno podría decir, ay, ahora me permito lo que nunca... ¿Qué tienen de necesario las grasas y qué tienen de malo en exceso, ¿no? Las grasas deben ser incorporadas. Tenemos que entender que hay grasas buenas y grasas malas. ¿Sí? Las grasas malas serían las grasas saturadas, que no son importantes de incorporar ni en el embarazo ni en ningún momento de la vida. Y las grasas insaturadas, que son las grasas buenas, son ácidos grasos que son esenciales para nuestro cuerpo y más aún estando embarazada, porque son grasas que el cuerpo no puede producir, ácidos grasos que el cuerpo no puede producir. Entonces la mamá los tiene que incorporar con la dieta para que le lleguen al bebé. Esos ácidos grasos, los más importantes son los omega 3. Los omega 3 los encontramos en el pescado, en chía, en las semillas de lino, en el aceite de canola y en muchos alimentos fortificados. Cada vez hay más alimentos fortificados con omega 3. Los omega 3 forman parte del desarrollo neuronal, de la retina del bebé y en la parte hormonal, con lo cual deben ser incorporados a través de la dieta materna. Y esto sí es un desafío porque nuestra cultura no es de gran comedora de pescado, en muchas zonas de nuestro país no se come demasiado, entonces eso tenemos que por ahí indagar con qué frecuencia se están consumiendo. Lo que se sugiere es al menos 2 veces por semana algo de pescado, y si no, tratar de incorporarlo a través de los otros alimentos que nombré. Lucía, la producción me informa que no es hoy el Día del Celíaco, es esta semana, pero me parece que es buenísimo que pensemos en esto. Es una gran lucha, además, la que están llevando a cabo los celíacos, que se han agrupado para que haya una ley que los ampare, pero a mí me alegra, sin ser celíaca y sin tener gente muy cercana que lo sea, ver como cada vez más veo el símbolo de lo que ellos sí pueden comer en heladerías y todo eso. Es importante, no solo en las embarazadas, sino en cualquier persona celíaca que verifique que ese alimento es libre de gluten, porque... Eso es lo que los lleva a ellos a malnutrirse, ¿no? A no absorber bien la alimentación. Digamos, el hecho de incorporar el trigo, avena, cebada, centeno, genera una reacción a nivel de los intestinos que no deja absorber ni ese nutriente, ni ese alimento, ni ninguno de los que vienen en esa comida. ¿Se usa dar así suplementos de vitaminas? ¿Se toman, aunque los alimentos son grandes aportes, para quedarse tranquilos y cubiertos, se suele tomar algún tipo de vitamina? Los suplementos de vitaminas y minerales hay que diferenciar a aquellos que aportan un solo nutriente o muchos. El de un solo nutriente más común es el ácido fólico, que se da a toda mujer que planifica un embarazo y durante el primer trimestre como mínimo de gestación. Después el obstetra decide si lo continúa o no. Los suplementos de hierro, calcio y demás ya son específicos de cada persona y depende no solo de su estado nutricional, en cuanto a los análisis que se puedan hacer, sobre todo para ver el tema del hierro, sino también en la charla con la nutricionista o uno cuando indaga los hábitos nutricionales ve si verdaderamente se pueden cubrir con los alimentos o no. Si se pueden cubrir con los alimentos, vamos con los alimentos. Y si no, vemos de usar algún suplemento. Afortunadamente la embarazada, así como la que busca embarazo, cuando uno le propone la consulta con la nutricionista, es fácil porque ella misma está en una etapa en la cual quieren estar bien porque saben que si no está la alimentación en forma correcta puede afectar a su fertilidad porque uno se lo explica y a su vez para el desarrollo del embarazo una alimentación adecuada va a ir en beneficio no solo de ella sino fundamentalmente del bebé que está en desarrollo. Así y en la lactancia... Ya en la lactancia son algunos cambios los que hay que realizar, pero tampoco son demasiados. El requerimiento calórico sí es mayor. Si la lactancia materna es exclusiva, sí se aumenta un poquito las calorías porque hay mayor demanda de... Un tema clave, porque también por ahí cambió con los años. ¿Cuánto está bueno engordar en un embarazo? Y eso debe depender mucho de si ella empezó con bajo peso o con sobrepeso. Pero ¿qué es lo esperable? Vamos a hablar de las mujeres que empiezan con un peso normal. Un peso normal que no es el que uno se ve bien, sino es el que nos indica un rango de normalidad. El aumento de peso al final del embarazo debería ser actualmente, según las normas internacionales, entre 12 y 16 kilos. Yo engordé 16, me acuerdo.
Estaba un poquito Vamos vallenato, ahí. te digo la verdad. ¿Y en la lactancia el tomar leche importa o cualquier líquido? No, en realidad líquidos para hidratarse, cualquiera, excepto aquellos que contienen cafeína, como el té, mate, café o gaseosas, que no es que están prohibidos, sino que hay que bajar la cantidad. Y leche, simplemente para el aporte de calcio, tanto leche, yogur y quesos, para cubrir esas necesidades de la lactancia. Y después otro tema clave, nace el bebito, todos contentos, y esa mujer dice, bueno, primero salió del sanatorio con un poco menos de peso porque ya no tiene el bebé, la placenta, el líquido, todo bien, pero tarda un poquito a lo mejor en volver a su peso. Para tenerse paciencia, para no enloquecerse, ¿no? ¿En cuánto tiempo está bueno tratar de recuperar el peso? Porque están los dos casos, ¿no? El que se deja estar y dice, bueno, fui madre y al año tiene 10 kilos arriba, y está la que pretende entrar en el gym de antes de embarazarse a los 2 meses. Hay varias teorías y varias líneas. Lo que se sugiere es más o menos al año ya estar en el peso con el que se inició el embarazo. Si ese embarazo se inició con un peso por encima del recomendado, se recomienda tratar de también en ese año aproximarse, a veces no se llega del todo por una cuestión de tiempos, aproximarse al peso más conveniente. ¿Por qué? Porque en ese primer año es cuando mayor demanda de lactancia materna hay. Siempre soy un poquito más estricta y trato de que a los 6, 7, 8 meses de embarazo estén en el peso de inicio, a los 6, 7, 8 meses de haber nacido el bebé estén en el peso de inicio de embarazo. Para mí la lactancia ayuda muchísimo a bajar de peso, a volver al peso normal. Ayuda si se acompaña con un plan de alimentación y no se exceden en las calorías. Si uno se excede en las calorías, como todo, yo digo, para hacer el paralelismo, la lactancia materna funciona, de alguna forma, entre comillas, como una actividad física. Si uno se cuida y amamanta, bajamos de peso. Ahora si amamantamos pero no nos cuidamos, Pues no sí, si vamos a entre bajar de mamá peso. y mamá, una media luna de manteca, una tostada con dulce de leche, no sería lo no, indicado. no. Un permisillo sí. Sí, por supuesto. Ya nos tenemos que ir yendo, pero permisos, ¿no? Así de gustos, de esos gustos, en serio, ¿cada cuánto? Esto ya hablo de embarazadas y en general. En realidad, Los famosos permisos. Y durante el embarazo, yo siempre digo que el embarazo es un embarazo, algo natural, no es una enfermedad, con lo cual mientras que no haya ninguna patología que así lo indique, Hay que ser uno feliz. puede darse licencias, pero esos permitidos tienen que ser eventualidades y no se tienen que transformar en algo habitual. Vos decís que no sea que me permito los miércoles hacer dieta. No, pero el fin de semana y demás, yo siempre les Hay digo, que ser felices, en la salgan, medida de lo disfruten, si no hay ninguna patología que No estén acompañe ese contando embarazo. calorías en el Exactamente. embarazo, eso no. Bueno, siempre un placer. La Gracias. licenciada Molina, una divina total. Me parece que tiene 12 años, le tengo casi bronca, pero bueno, la voy queriendo. Gracias, de verdad. Gracias. Nosotros ya volvemos.